Aleluya, gracias. Recibí una nota de una visión. Miraba que cada semilla echaba raíces y que rompía y se expandía en aldeas, ciudades y naciones. Raíces que destruían, hacían caer edificios y cimientos. Pastor Tommy Moya con todos nosotros. Gracias. Gloria al Señor. Bendecidos y bendecidas están todos y todas. Yo creo que se le han dado los justos agradecimientos a las personas que han sido parte de este tiempo. Pero yo creo que nosotros nos debemos de unir en un aplauso de agradecimiento por el hombre que porta esta visión, el apóstol David Rodríguez. Mi amado, sabemos que esto no es fácil. El apóstol Juan Ballisteri, en uno de nuestros eventos en Miami, predicó un mensaje que lo tituló ¿Y quién dijo que esto sería fácil? Sabemos que no es fácil, pero que en Cristo es posible. Y oramos que cada uno hayamos percibido, intuido lo que aquí está sucediendo. Esta ha sido una semilla para un nuevo tiempo, una semilla para una nueva temporada. Se abren nuevos tiempos y eso va a requerir todo el apoyo del cielo y todo el compromiso de la iglesia para que podamos continuar en marcha todo lo que aquí el Señor ha iniciado. A mí no me cabe duda que esta palabra no retornará vacía. Que aquí hay gente que esta palabra la encarnará. Habrán cambios, transiciones, reconstrucciones. Aquí habrá el sacrificio de vacas sagradas, de cosas que habíamos atesorado como que eran divinamente inspiradas y nos hemos dado cuenta que eran inventos de la religiosidad, para que Cristo sea exaltado y glorificado en todo. Y usted será uno de esos protagonistas que Dios estará utilizando para este tiempo en su iglesia en Honduras. ¿Usted lo cree conmigo? ¿Usted cree conmigo que lo que aquí ha sucedido en estos últimos 3 días no se queda en 4 paredes, sino que tendrá repercusiones al norte, al sur, al este y al oeste de esta gran nación, que tiene un papel estratégico en el propósito de Dios para Latinoamérica? Y usted es parte de una iglesia reformada, de un evangelio completo, de un reino real, y que usted va a ser la parte que le corresponde en la tarea asignada. ¿Usted lo cree conmigo? Entonces nos unimos a ese sentir, a ese espíritu, y haremos todo lo posible también para que se puedan financiar. Este tipo de convocatoria no debe de morir en la entrada. Es impresionante, hermanos. Uno trae a un cantante, le tiene que firmar un contrato, le tiene que asegurar la ofrenda antes de que llegue. Le tiene que poner manzanas rojas porque ellos no comen manzanas verdes. El cuarto tiene que estar decorado como ellos quieren. La gente paga $20, $25 para escuchar canciones que están quemadas, que usted las compra y las baja gratis en el internet. Yo no estoy hablando en contra de eso. El asunto es dónde están a veces nuestros valores. Y con el gozo que los pastores le dan 5 porque le van a llenar el auditorio. Pero necesitamos ahora que se nos esté motivando para que veamos el valor de una palabra que tiene una trascendencia generacional. Creo que necesitamos reenfocar algunas cosas y volverlas a mirar a través de otro lente para que podamos seguir edificando a través del tiempo. ¿Usted lo cree conmigo? Aquellos que han comprado el libro, tienen su libro, déjeme ver su manita porque quiero decirle algo que es en relación al libro, porque al principio se dijo que venía incluido 3 conferencias. Saque su bolígrafo, ponga ahí, porque les pido perdón, se me olvidó la tarjeta de donde esa información estaba, pero es muy simple descargarla del internet. Ponga ahí tommymoya.tv de televisión, /bonos. tommymoya.tv
www.ccc.tv/bonos. Y desde ahí usted puede ya bajar esas 3 conferencias que se dieron en la Escuela de Matrimonios en Miami, Florida, y fueron una tremenda bendición. Son 3 conferencias poderosas que le van a ayudar a poder definir muchas cosas también en línea con lo que se ha establecido también en este congreso. Ponga por ahí tommymoya.tv/bonos. Y ahí usted entra a la página, las descarga, las reproduce, se las pasa a alguien que necesite. En fin, haga con eso para que la palabra siga corriendo y pueda llegar a muchas personas. ¿La tienen ahí, clarita? ¿Estamos listos? Dele un codacito a alguien y diga, está prohibido dormirse. Sabemos que ya estamos entrando en zona peligrosa. El parásito está de rodillas pidiendo comida. La tripa está ahí como que encogiéndose. El estómago está llamando la atención, pero usted le va a decir, tranquilo, tranquilo, que vamos a escuchar palabra de Dios y también vamos a alimentarte luego, pero primero voy a seguir alimentando mi espíritu. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1 y quiero ahí resaltar una declaración porque estaré terminando esta convocatoria con el tema diseño, orden y dispensación en la manifestación del reino. Dígalo conmigo, diseño, orden y dispensación en la manifestación del reino. Mire cómo dice el verso 10, por supuesto, por factor tiempo y no ocupar todo lo que este capítulo nos pudiera enseñar, solamente quiero rescatar de ahí una frase que está, o una declaración que está en ese verso. Verso 10 del capítulo 1 de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso dice, de reunir, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Diga conmigo, todas las cosas. Esa palabra en el griego es todas las cosas. No se le queda nada por fuera. Dios no está haciendo cosas a 25%, a 50% o a 30%. Dios está haciendo a nivel de todas las cosas. Dice ahí que el propósito que Dios se había propuesto en sí mismo. Note, el verso 9, vamos a leerlo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? Dígalo como que tiene ánimo todavía. En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están, ¿dónde? En la tierra. La palabra del Señor está bendecida. Cuando una palabra de Dios procede para un tiempo y una generación específica, es inevitable que no seamos confrontados y retados por esa palabra. Es imposible que usted sea expuesto a la palabra que Dios demanda para una generación en particular y esa palabra no nos confronte. Ahora, la confrontación que produce la palabra tiene un propósito específico y es conducirnos a un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. La palabra no viene para avergonzarnos, la palabra no viene para subestimarnos, la palabra no viene para menospreciarnos, no. Muchas veces la gente cuando oye la confrontación, lo que oye es un conflicto, lo que ve es una pelea, es una lucha. No, la palabra cuando nos confronta tiene la intención de llevarnos a un estado de arrepentimiento, de provocar en nosotros que se regresen algunas cosas, que borremos algunas imágenes, que sigamos avanzando hacia lo que Dios quiere que nosotros entendamos para este tiempo. En otras palabras, es un cambio de mentalidad que va a provocar que aquellas cosas que quizás en el pasado pueden haber funcionado, en la nueva temporada que el Señor introduce ya no
no pueden funcionar. Eso es lo que el Señor está estableciendo en su primer mensaje cuando aparece en el escenario: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo está diciendo a la élite religiosa, se lo está diciendo a la gente que se congregaba para escuchar sus mensajes, se lo está diciendo a la gente que caminaba de aldeas, que venía de lugares lejanos, que dejaba de comer. Le está diciendo: señores, tiene que haber un cambio de mentalidad. La economía de Dios está por cambiar, el orden de Dios está por cambiar. Hay una nueva introducción de algo que Dios se había propuesto, y este es el cumplimiento del tiempo para que se pueda manejar. Señores, hay que cambiar la mentalidad para poder operar en el orden que Dios está estableciendo. Por eso es que en el primer día comencé diciendo que cuando una palabra del reino llega hasta nosotros, reta nuestras ideologías, reta nuestras preconcepciones, reta nuestra teología y reta nuestras tradiciones. ¿Alguien aquí se ha sentido retado? ¿Alguien aquí en estos días ha sentido: oye, hay cosas que yo pensaba de esta manera, pero definitivamente Dios está reconfigurando algunas cosas en mi mentalidad? Alguien aquí puede decir: pastor, te estoy entendiendo porque estoy en ese proceso, estoy entrando a una reconfiguración, estoy entrando como que a un nuevo entendimiento. Alguien aquí puede decir que se sintió mal, se sintió amenazado, se sintió abusado. No, porque cuando la palabra del reino llega, no es para condenarte, es para elevarte a un nuevo nivel de entendimiento que nos permita entender lo que Dios está haciendo en ese tiempo particular para el cual Él envía esa palabra. Quien único se sentía retado al escuchar a Jesús eran los religiosos, porque la palabra le estaba desmantelando sus propios reinos. La palabra estaba confrontando el meollo, la naturaleza. Los confrontó en todos los niveles, en su práctica, en su vida íntima, en su vida devocional con la gente, en su vida comunitaria. Los retó en las motivaciones, valores, en todo lo que gobernaba su existencia en ese momento. Pero había gente que habían sido marginados por ellos mismos y fueron los que recibieron el milagro, el que recibió el beneficio de la llegada del reino, el que recibió la sanidad, el que recibió la vista. ¿Por qué? Porque esta gente no tenía nada que perder, todo lo tenían que ganar. Por lo tanto, le echaron mano a la palabra. Por eso, en muchas ocasiones, para tú poder empezar a caminar en esto, tienes que estar dispuesto a perder algunas cosas para que te puedan entregar las riquezas de este reino. Por lo tanto, la palabra nos reta, la palabra nos confronta. Y es imposible edificar según el diseño del reino y seguir operando en la misma mentalidad que te llevó hasta donde estás. Es imposible. Por eso es que hay una reconfiguración. Por eso es que hay una transición. ¿Ha escuchado que esta parece ser la palabra de moda? Hermano, ¿cómo estás? Oye, estoy en transición. Espectacular, ¿no? Porque lo que quiere decir es que está saliendo de algunas cosas para entrar a otras cosas. El asunto con las transiciones es que hay un tiempo dentro de ese proceso de transición que usted está en la tierra de nadie, que usted no era quien era, todavía no ha sido quien puede llegar a ser, y se encuentra en la tierra de nadie. Usted no sabe ni en lo que cree, usted se siente hasta perdido en sí mismo. Bienvenido a la escuela del Espíritu, donde Dios te tiene a veces que desmantelar toda esa configuración que hemos tenido religiosa, para impartirte una palabra fresca que no viene mezclada, que viene pura, viene santa, viene una palabra que de momento empieza y tú vas a verlo, lo vas a ver, porque a veces te encuentras en ese Getsemaní, te encuentras en el medio de tu glorificación, pero también estás todavía en el proceso de tu muerte, cuando de repente aquello que de repente no pareciste haber entendido, Dios lo ilumina en tu espíritu y de momento las cosas comienzan. Alguien aquí me estará entendiendo. Estás en un proceso de transición. Por eso es que hay una migración, hay una salida. Muchos de ustedes están saliendo de conceptos que conocieron y cómo los conocieron para entrar al orden de Dios y manifestar el propósito de Dios en este tiempo.
Por eso yo quiero establecer una palabra profética en este momento. Muchos de ustedes dejarán zonas conocidas para entrar a nuevos territorios en el espíritu, que te van a introducir a nuevos órdenes. Y la evidencia, óyeme lo que te voy a decir, la evidencia será que habrá abundancia en todas las áreas de tu vida. Abundancia de revelación, abundancia de palabra, abundancia de recursos, abundancia del favor de Dios, abundancia de conexiones, abundancia de entendimiento, abundancia de relaciones y alianzas estratégicas. Vendrá una temporada de abundancia. Óyeme bien, si es verdad lo que esta palabra establece, entonces los hijos de Dios no pueden andar mendigando lo que necesitan, porque usted camina en este reino no como un mendigo y un huérfano, sino como un hijo que ha sido engendrado, al cual nuestro Padre le ha placido daros el reino. Alguien aquí va a empezar a caminar en un nuevo orden de abundancia en todas las áreas de la vida. Habrán encuentros estratégicos donde Dios te va a posicionar en lugares particulares, que va a desatar lo que eso requiera para que puedas cumplir la razón por la cual Dios te llevó allí. Lo que Juan estaba diciendo, Dios está en control de las coordenadas. Usted y yo parece que vamos por acá a ver cómo va a suceder, pero Dios tiene esto medido desde principio a fin. Esto a Dios no se le ha salido de la mano, señores. El estremecimiento que estamos viendo a nivel de todo el mundo no es otra cosa que el sacudimiento de los reinos conmovibles, para que el reino inconmovible pueda tener una manifestación plena y gloriosa. Dios ha venido preparando a su iglesia. Los reinos de los hombres le han fallado. Desde el comunismo, todos los gobiernos se encuentran sin respuestas al dilema humano. Quien único tiene la respuesta, hermano, no es el próximo político que vamos a elegir. Quien único tiene la respuesta es aquellos que saben que hay un reino inconmovible, que tiene una economía diferente, que tiene un orden de gobierno distinto, que tiene unas leyes que rigen ese gobierno, que no son para matar, para coartar, para abusar de otros humanos, sino para edificarlos en amor, para que el cuerpo de Cristo a través de la tierra pueda manifestar la naturaleza de su Padre. Por lo tanto, todos los reinos le fallarán y le seguirán fallando, porque en cada generación ha habido estremecimientos de esos reinos, y la generación nuestra no es una excepción. La gente ha puesto la confianza en el capitalismo, en otros en el comunismo, en otros lo han puesto en diferentes órdenes gubernamentales, personas, agencias. La gente está buscando desesperadamente cuál es la solución al dilema humano. La solución del dilema humano no vendrá de otro mortal, tiene que venir de un inmortal. Por eso es que el reino no es gobernado por mortal, es gobernado por un rey que es inmortal, que opera en el poder de una vida incorruptible. Alguien aquí va a empezar a caminar en un nuevo orden de gobierno. Lo que tú creías que se iba a destruir, Dios causará que haya un resurgir, para que veas la manifestación del reino en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu empresa y en la vida ministerial a la cual Dios te ha llamado a ejercer. Hay una migración, y esa migración nos va a posicionar en un nuevo orden de gobierno y en la economía sobre la cual el reino está constituido. Esa es la razón y ese es el mensaje detrás de la palabra de que somos embajadores. Los embajadores no es el grupito de niños que nosotros tenemos, que son los párvulos, para nosotros poder decir estos son los embajadores de Cristo. Embajadores es una designación de gobierno. Embajadores es un decreto que se establece sobre una persona que va a causar una representación digna de aquel que lo envía y de la nación que lo sostiene. Por eso cuando usted entiende que es un embajador, el Señor sabía esto, mi amado hermano, porque Él vino como digno representante del Padre a regresar
regresarnos el gobierno del reino que el primer hijo había echado a perder, pero que el segundo hijo no iba a perder. Y permítame recordarle que no lo podrá perder jamás, porque ya ese reino está sellado con un pacto legal que no se puede revocar, no se puede echar hacia atrás. Señores, nosotros podemos haber fallado, nosotros podemos haber hecho cosas equivocadas, nosotros quizás no operamos en la magnitud de lo que el reino nos provee y nos presenta, pero aquel que estableció el reino está sentado en su trono, gobierna sobre todas las naciones. Yo quiero recordarle a alguien aquí que usted no le está sirviendo un evangelio pasajero ni de moda, usted le está sirviendo al propósito de Dios que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dale un codacito a alguien y dile: soy parte de algo extraordinario. Somos parte de algo extraordinario. Tú eres un embajador. Tú eres un embajador de este reino. Tú eres uno enviado a representar dignamente con todo lo que esta economía del reino tiene para poder manifestarse en este tiempo. Dile al que está a tu lado: prepárate para ser alineado al orden. Prepárate. Nos están alineando al orden. Diga conmigo: al orden. Hay 3 palabras que gobernarán esta impartición de hoy. Las mencioné en el tema del mensaje. La primera palabra es diseño. Diga conmigo: diseño. Un diseño es una concepción original de algo o de una obra para su producción. Todo diseño está regulado por unos planos que establecen el orden y regulan el tiempo. Oiga esas 2 palabras, porque hoy las vamos a trabajar a través de la exposición del mensaje. El plano lo que hace es que regula el orden y el tiempo. El plano es una concepción. Quien único sabe cómo eventualmente el plano se va a encarnar es el que diseña el plano. Los que están edificando en el plano pueden ver lo que hay en el diseño, pero no necesariamente tienen la concepción total a qué se parecerá, porque antes de salir al papel fue concebido en la mente del diseñador. Por lo tanto, cuando se establece el diseño, también con eso viene la configuración de el orden y los tiempos. Diga conmigo: el orden y los tiempos. Y eso tiene que ser dispensado en el momento preciso. No se puede traer al que va a poner el techo si el primero que debía de poner el piso no lo hizo. No se puede poner las ventanas si las paredes no están puestas. Tiene que haber una dispensación. En otras palabras, tiene que poderse entregar algo en el momento correcto para poder sostener lo que el diseño requiere. Por más buena voluntad, por mejores deseos que uno tenga, por más ánimo que uno tenga, por más fe que uno tenga, no le puedes poner el techo si las columnas no están puestas. No le puedes poner las ventanas si las paredes no se han puesto todavía. Por lo tanto, el diseño va a regular el orden y el tiempo. Dígalo otra vez: orden y tiempo. Y que ese orden y tiempo nos va a dispensar lo que se requiere para poder sostener la etapa, el momento, la ocasión en la cual ese diseño se encuentra. La segunda palabra es orden. Diga conmigo: orden. Orden es la secuencia en la cual cada cosa es propiamente dispensada en relación a otras cosas y su propósito. La sucesión o secuencia de algo que sigue. En el reino todo, diga conmigo: todo, responde a un diseño que tiene un orden, el cual es gobernado por una dispensación. Eso es clave, manténgalo ahí presente, porque ahí es donde nos vamos a estacionar. En el reino todo responde a un diseño que tiene un orden, el cual es gobernado por una dispensación que imparte lo que necesita según el tiempo en el cual el diseño se encuentra. En otras palabras, el orden entonces establece cómo en el desarrollo y encarnación de ese diseño que se requiere que se le entregue, que se le dé, que se le imparta. ¿Qué cosas son las que van a hacer posible que ese diseño comience a tener forma, comience a manifestarse, comience a encarnarse? Por eso es que todo orden tiene cosas que se dispensan y toda dispensación tiene un orden en el cual opera. Si no entendemos el orden en las cuales las cosas se dispensan,
alteramos la construcción del diseño. Pondremos cosas que no van, estableceremos cosas que no era su tiempo. No es que necesariamente están malas. Usted puede traer las ventanas, de que las ventanas las pueda poner es otra cosa. Usted puede querer ponerle el piso sin haber puesto la zapata, de que el piso lo pueda colocar en donde va a ir, es imposible porque todavía no se ha colocado el fundamento. Por lo tanto, el orden es el que va a regular qué cosas se van a dispensar. Y la tercera palabra que quiero trabajar con ustedes es la palabra dispensación, del griego oikonomía, de donde nosotros obtenemos la palabra economía. Es el arte, el acto de dispensar, distribuir, algo que se entrega, que se distribuye. Me encanta esto, es un cierto arreglo, sistema u orden. Es un señalamiento o favor de Dios. Me encanta esta definición que se presenta en el diccionario. Es un tiempo o un orden divinamente establecido. Oiga bien esto. Es un orden divinamente establecido. También la palabra se utiliza en los asuntos administrativos de una familia, de donde tenemos la palabra mayordomos o oikonomos, de donde nosotros entendemos que es aquel a quien se le confían los asuntos de una familia. El Señor trabajó este asunto con sus discípulos, y si no entendemos este contexto en el cual el Señor lo dice, vamos a correr el peligro de alterar el orden del por qué Él lo está diciendo. Cuando el Señor le está enseñando a sus discípulos a orar, los introduce a un código que siempre había existido, que no era nuevo. Para los discípulos no lo habían comprendido porque no era el tiempo para que se le hubiera revelado. Pero cuando el Señor los está introduciendo a poder mirar y a poder interpretar todo desde una perspectiva diferente, les dice: cuando oréis, oréis de esta manera. Ustedes conocen en el encabezamiento de esa oración, pero en el verso 10 dice: véngase tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como lo es en la tierra. Por lo tanto, el Señor los está introduciendo a algo que ellos no habían comprendido antes, que era lo que ellos no habían entendido, que la voluntad de Dios ya está completa en la dimensión en la cual Dios habita. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si en el primer Adán había una representación digna y un envío de Dios para traer lo que Dios había diseñado en su mundo, se fuera a hacer un espejo, un reflejo, una réplica exacta de lo que Adán había visto aquí en esta dimensión, traerlo a esta dimensión, entonces lo que el Señor está diciendo apoya y sostiene eso. En otras palabras, el Señor le está diciendo: en la dimensión de Dios no hay necesidades, en la dimensión de Dios no hay escasez, en la dimensión de Dios no hay enfermedades, en la dimensión de Dios no hay limitaciones, en la dimensión de Dios todo está en orden, nada está desordenado. El trabajo de ustedes cuando oren no es que vacíen sus emociones para que se sientan más livianos, es poder identificar que allá existe, que hay que reproducirlo aquí en la tierra, para que el reino entonces de los cielos pueda tener una réplica exacta, que fue el orden, la orden de Dios para el primer hombre, de que se pudiera manifestar aquí en la tierra. Dios gobernaría en los aires, en los tiempos, gobernaría en el orden en el cual Él existe, pero quería una representación que reprodujera eso en el planeta que había creado para sus seres humanos. Alguien aquí debe de saber que este planeta no es de los demonios, ni de los diablos, ni de maldiciones generacionales. Este planeta existe para poder expresar la grandeza, naturaleza de un Dios que quiere que sus hijos tengan el lugar apropiado para que puedan manifestar la razón de su existencia. En otras palabras, lo que Dios habla procede de algo que ya Dios ha establecido. Esta es la razón por la cual el arca tenía un diseño, y Dios le dice a Noé que se asegurara que la construyera según
el diseño. ¿Dónde existía ese diseño, señores? ¿Dónde estaba ese mapa? ¿Dónde estaban esos planos? Si no era una dimensión espiritual, una dimensión no visible al ojo humano, pero discernible para el espíritu del hombre. Por eso es que la revelación no viene a tu mente, la revelación viene a tu espíritu, porque la revelación es la forma en que Dios se comunica de espíritu a espíritu. Por eso en muchas ocasiones usted sabe algo en su espíritu, pero todavía no lo ha podido poner en palabras porque requiere el proceso de pensamiento humano. Alguien aquí me estará entendiendo, pero a la medida que pasa el tiempo, que el Espíritu de Dios sigue exponiéndote, sigues escuchando, sigues entendiendo cosas, de repente aquello que tú sabías, ¿no le ha pasado que usted oye a un predicador que te trae una palabra directa de parte de Dios, basada en el fundamento de la verdad, y usted dice, yo como que sabía eso antes, pero no lo había comprendido de esa manera? Alguien aquí sabe de qué yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque Dios ha venido hablándote a tu espíritu, mi amor. Dios ha venido trabajando contigo. ¿Tú te crees que tú llegaste aquí en un vacío? No, lo que está pasando en eventos como estos es que hay una activación de semillas que Dios ha venido sembrando. Hay una activación, por eso es que la impartición activa aquello que está residente, aquello que está ahí. Y de repente usted dice, wow, ¿qué me habrá pasado a mí en 2 días? Y no me pasó en 20 años. Bueno, que se activó algo que estaba depositado en tu espíritu, que era para que se manifestara en este tiempo y no 20 años atrás. Por lo tanto, note que lo que Dios habla procede de algo que ya está establecido. A Moisés se le dijo que edificara, ¿qué? Un tabernáculo según. Pero ¿qué diseño? ¿Qué diseño iba a ver él? ¿O sería que Dios estaba formando imágenes en el espíritu de Moisés, que su mente estaba registrando? Porque hasta donde yo conozco, el tabernáculo no se parece en nada a las estructuras de Egipto. Y las referencias que él tiene, todas son egipcias, todas son de la tierra. Y ahora Dios le está diciendo, Moisés, hay algo en este mundo invisible que los hombres no ven, que yo te estoy revelando para que hagas una réplica de lo que está arriba, lo puedas hacer aquí abajo. Ay, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Pero como de un texto nos dijeron en el instituto que no se puede hacer doctrina, hay que seguir buscando a ver si es una verdad consistente a través de toda la escritura. David le pasó los planos a Salomón del diseño para la construcción del templo. Óigame, qué cosa interesante, que lo que Salomón hizo fue lo que se le había revelado a su padre David. Qué glorioso, que él no estaba allí inventando qué era lo que iba a hacer. La pregunta es, ¿quién le reveló a David esos planes? ¿En qué dimensión existían esos planos? ¿Quién era el diseñador? Por esta es la razón que Dios mismo se asume como el arquitecto y constructor de este proyecto. Señoras y señores, no solamente lo diseña, sino que también lo construye. Por eso es que tú y yo somos colaboradores de Dios. Tú no trabajas para Dios, tú colaboras con Dios en lo que Él está edificando. Hermanos, yo quiero que oren por mí para que Dios me use trabajando para Él. Bueno, mi amor, no trabajes para Él. Es mejor que trabajes con Él, porque cuando trabajas con Él, Él te va a revelar el diseño del plano. Por eso es que hay tanta gente gastada y agotada, porque están queriendo impresionar a Dios con lo que ellos pueden hacer para Dios, en vez de dejarse usar para que vean lo que Dios puede hacer a través de ellos. Por eso uno puede estar bien activo en actividades religiosas y no contribuir en nada en la obra del Señor. Porque la obra del Señor no son los cultos de la semana. Esas son las actividades que nosotros programamos cada vez que nos reunimos. La obra del Señor tiene que ver con la construcción de algo. Tiene que ver con la construcción de un diseño. Tiene que ver con la manifestación de algo que ya en Él existe,
que ya en Él está hecho, que ya en Él está establecido. Y lo que usted y yo estamos haciendo es transfiriéndolo. Lo estamos sacando de una dimensión no visible para manifestarlo en una visión que a nosotros nos compete manifestarlo. ¿Por qué? Porque usted no fue creado para el cielo, usted fue creado para la tierra. Para el cielo han sido creados los espíritus, pero usted es un espíritu que tiene una casa, y esa casa tiene un propósito. Se llama este tabernáculo terrenal, porque aquí es que usted y yo vamos a manifestar lo que nuestro Padre nos envió a amar. Somos los dignos representantes, la réplica exacta, porque ahora estamos en el Hijo que nos santificó, nos perfeccionó. Por lo tanto, como iglesia, cuando el Señor nos mira, los hombres verán todas las deficiencias, pero el Padre dice: los que están en mi Hijo, esos están santos, redimidos, puros, están perdonados, están santificados, electos, llamados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que habrá una sola iglesia, habrá muchas congregaciones, pero cada vez que Dios nos llama y nos convoca para manifestar su diseño, óigame bien, hermano, habrá división en las congregaciones, pero cuando Dios quiere manifestar algo, Él sabe a quién convoca, Él sabe a quién llama, y Él sabe quién lo va a manifestar. No se equivoque, porque este proyecto no va a fracasar. Fracasarán los intentos humanos, fracasarán los intentos de hombre, fracasarán las buenas intenciones que nosotros a veces tenemos, que a veces las damos asertivas y a veces no son asertivas. A veces podemos fracasar, como dice el apóstol Basilio, en un plan, pero el propósito de Dios, yo le garantizo que no va a fracasar. No va a fracasar. Y si usted ha cometido un error en su plan, usted puede estar seguro que el propósito es más poderoso que el plan. Usted tiene que regresar otra vez y decir: yo me habré equivocado en el plan, pero en el propósito Dios nunca se había equivocado. Él no se equivocó cuando te llamó, Él no se equivocó cuando te salvó, Él no se equivocó cuando te llenó de su vida, Él no se equivocó cuando te llenó de su espíritu. Óyeme bien, Él no se equivocó cuando te llamó a la salvación. Tú eres un diseño preciso de lo que Dios quiere manifestar aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando empezamos a descubrir que de lo que Dios procede, es porque entonces ya en Dios está establecido. Comprendemos las implicaciones de la palabra del mismo Señor, cuando dijo que Él mismo edificaría su iglesia. Él está en el proyecto de esta construcción. Por lo tanto, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de una concepción eterna en la naturaleza de Dios, destinada a las generaciones en las cuales Dios ha previsto de antemano, cuya tarea es interpretar el diseño de Dios para sus días, manifestarlo y llevarlo a cabo. ¿Cuál es el gran reto de nosotros en este tiempo? ¿Cuál es el gran reto de esta generación? En poder decidirnos si vamos a seguir edificando según el diseño de los hombres o según el diseño revelado en la Escritura. No hay más, no hay medio, no hay a ver si esto me parece bien, yo creo que debe de ser así. Y mientras que hay espacio para poder incorporar ideas que el Espíritu mismo te va dando, no deben de alterar el orden y el diseño, porque esa es la concepción eterna. Yo tengo espacio para ser creativo en el diseño. Lo que no tengo espacio es para cambiar los fundamentos en el cual el diseño está establecido. Yo puedo llegar aquí y ponerle una ventanita acá, y puedo ponerle una florecita acá, puedo hacer cosas que embellezcan el diseño, pero no puedo venir donde el arquitecto y decirle: quiero que me cambie esa columna, quiero que me la pongas más finita, porque en realidad no tengo tanto dinero como para poder pagar ese tipo de acero que tú le estás colocando. No, yo no tengo permiso para eso. Yo podré cambiar algunas cosas cosméticas, pero no le podemos cambiar la naturaleza sobre el cual el diseño está establecido. ¿Cuál es el gran reto de nosotros hoy? Si vamos a ser la iglesia de Cristo o vamos a seguir siendo la iglesia evangélica que hemos aprendido a través de la historia. ¿Cuál es el gran reto de nosotros hoy, los pastores? ¿Seguiremos haciendo actividades para llenar este espacio de tiempo que le llamamos culto, o seguimos o nos alineamos al orden de Dios y empezamos a descifrar qué pide el diseño? ¿Cuál es el orden en el que debo edificar? ¿A qué constructor debo de invitar para que me ayude en esta edificación que Dios está trayendo en esta generación? Por lo tanto, es un gran reto, y esto es importante,
Porque todo lo que Dios ha concebido es para que se manifieste eventualmente en la tierra. Si la religión nos dijo, el reino es aquello a donde usted va después que se muere. ¿Lo oye? ¿Qué es el reino? El reino es aquello que usted va. Y pregúntale a cualquier evangélico y el 95% le va a decir del reino después que usted se muera. Sin embargo, en el diseño original, Adán tenía que transferir el orden, diseño y gobierno de Dios a la tierra, porque como digno representante y primer hijo, Dios quería que su extensión de gobierno se pudiera manifestar en una esfera donde Él había puesto a otro para que gobernara. Por eso es que Él dice, deja que ellos sean los que dominen, deja que ellos sean los que tengan dominio sobre la faz de la tierra, sobre los peces del campo, sobre los animales de la tierra. No se le da autoridad sobre otro mortal, se le da autoridad sobre el orden creado, se le da autoridad sobre el orden en el cual el hombre iba a habitar. Qué glorioso, hermano, que el reino no es una idea que se produce hace 2000 años o un mensaje de moda. Ha sido la intención del Padre de que sus hijos vivan en su gobierno, que sus hijos vivan por un orden totalmente diferente. Por eso es que los reinos contra cultura, contra este reino, no pueden satisfacer la verdadera necesidad humana, porque la verdadera necesidad humana no se puede satisfacer con un mejor reino económico, con una mejor educación intelectual. Los reinos contrapartes existen para poder alimentar esa parte que viene como parte de la esencia del conocimiento del bien y el mal. Pero este reino viene para impartirnos la naturaleza del rey, y en esa naturaleza del rey todas las necesidades son llenas. Usted se va a sentir amado, seguro, afirmado. Usted se va a sentir una persona completa. ¿O acaso no es eso lo que dice la Biblia? Que en Cristo estamos completos, que hemos sido aceptados, que hemos sido amados. ¿Qué usted cree que es eso si no es el rey diciéndole a los que pertenecen a su reino: en ustedes ya se ha cumplido la mayor necesidad, ahora los voy a madurar para que puedan ser representantes de este orden aquí en el planeta? Quiero que ustedes sean un espejo. Quiero que ustedes sean un espejo. Por lo tanto, la tierra está diseñada para que todo lo que en el diseño de Dios establecido se llegue a manifestar. La tierra entonces se constituye en el lugar donde se manifiesta en el tiempo aquello que ya Dios había diseñado. Por eso es que usted no fue creado para el cielo. Usted es creado para el planeta. Por eso la primera o la esencia de la creación del hombre viene y proviene de la misma naturaleza de Dios. Desde donde Dios se comunica con su representante, con su hijo que posee la misma genética, el mismo ADN, los mismos caracteres que vienen a ser parte de eso que el hombre, ahora hablando y entendiendo como hombre, que no es solamente un individuo, es una representación de toda una nueva raza. Adán trajo toda una nueva raza que venía manchada con el pecado, pero el postrer Adán trae una nueva raza, trae lo que el Pablo le llama una nueva criatura, trae un nuevo hombre. Y toda esa gente que está ahí, esa gente carga el ADN, la vida, la genética, hermano. Por eso es que no puede haber una mutación. Usted no viene a estar en Cristo para sufrir las consecuencias de la caída de Adán, señores. A mí no me importa si tu abuela era una espiritista. Eso no se pasó a ti cuando tú viniste a Cristo, porque a ti lo que te sigue no es la maldición de tus antepasados. A ti lo que te persigue es el bien y la misericordia de Dios, que te van a acompañar todos los días de tu vida. Salte de esa mentalidad que cada problema que tengo es una maldición, o es un problema, o es la iniquidad y tengo que estar echando aceite y orando y reprendiendo. Salte de esa mentalidad religiosa y empieza a entender que eso que te está pasando es una oportunidad de crecimiento para que puedas madurar en el orden de Dios y representarlo como un hijo maduro. Evangélicamente, ¿qué nos enseñaron? Estás en una prueba. Eso es que no estás orando. Hermano, vamos a orar para que el Señor libre a este individuo de la prueba. Y Santiago dice: no te va a librar hasta que la paciencia no haya tenido su obra perfecta.
¿O usted cree que Dios lo que está edificando es una guardería de infantes evangélicos que cada vez que tienen un problema empiezan, ay Señor, líbrame de esta? Y no una nueva raza de hijos maduros que entienden que esto que están viviendo no es permanente, que esto tiene una razón específica de ser, que esto viene como parte de un diseño soberano. Yo no lo podré entender todo. Yo lo que sé es que después que pase por esta voy a salir mejor que lo que era antes, porque el propósito Job lo entendió. Aunque me pases por el fuego, saldré mejor que él. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, que estaba siendo perseguida, le dice: después que todo haya acabado, estar firme. Firme. No, ay, que no me ayudaron, ay, que no me apoyaron, ay, que nadie estuvo conmigo en mi prueba. Déjate de esas niñerías y tonterías y entiende que Dios te sostuvo, entiende que Dios te mantuvo, entiende que Dios te preservó. La gracia te sostuvo a través de toda esa experiencia dolorosa. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere a través de ese orden es que de ti pueda emanar una palabra procesada y no un mensaje de la mente. Uy, qué gusto es hablar con alguien que ha entendido que los procesos de la vida lo han preparado para un mayor nivel de gobierno. Qué rico es hablar con una persona que no se le liquea el resentimiento, la envidia. Qué rico es hablar con una persona que ha entendido que el alfa y el omega no lo soltó a través del... Qué rico es hablar con un creyente que ha sido perfeccionado a través de todo, que hoy como hijo e hija madura la gente no lo puede entender y viene la gente, ay, si yo fuera tú lo dejaba, pero tú dices no lo voy a soltar porque esto es parte del diseño de Dios. Yo voy a mandar, alguien aquí debería de decir: pastor, estoy dispuesto, pastor, quiero crecer y madurar, pastor, quiero entender este orden porque quiero ser un digno representante de este gobierno. Imagínense a Pablo. Si en el caso de nosotros, si nos hubieran puesto en una prisión, quizás estaríamos enviando cartas a los políticos para que abran la cárcel. En el caso de Pablo está escribiendo. Qué diferencia. Que mientras que para nosotros las pruebas nos derriban, para los hijos maduros en el reino los promueve. Qué interesante. Qué interesante. Que cualquier pruebita y lucha y conflicto, que la mayoría de las veces no tienen nada que ver. Cuando Pablo dice que aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, no es porque hay gente que viene 3 días a la semana a la congregación. Eso no es que está hablando. Es que se están parando ante un sistema, señores. Están de frente proclamando. Usted sabe lo que es ir delante de un gobierno y decirle: hay otro reino que se ha establecido, que es más poderoso que el reino que ustedes están representando. Usted sabe lo que es eso. ¿Tú crees que no te van a perseguir? Ah, pues seguro. Hay gente, ay, que el diablo me está persiguiendo. No te está persiguiendo. Es la violación de principios de mayordomía del reino que nosotros los violamos. Por lo tanto, Juan lo menciona el primer día. La alta presión es comer mal. Los dolores que es no cuidarnos, no poder atender nuestro tabernáculo terrenal. Todas esas cosas no tienen que ver con el diablo. Eso tiene que ver con mayordomía del reino, entendiendo todos los órdenes de la vida. La iglesia no se divide en muchas ocasiones porque el diablo se metió. Es por las torpezas que nosotros cometemos, que no sabemos manejar los asuntos de una congregación. Señores, tú no estás ahí sufriendo y no te dan una ofrenda porque el diablo te quiere probar en la fe. No, es porque no tienes nada que decir. Y como no tienes nada que decir, por eso yo recomiendo que hay gente que se vaya a trabajar y no están exponiendo a su familia a pruebas y luchas que no tienen nada que ver con el reino, sino con vagos que quieren usar el evangelio para vivir de él. Está fuerte eso, ¿verdad? Por lo tanto, si vamos a operar acá en este orden, necesitamos saber para qué esto está constituido. Y todo esto está constituido, diga conmigo, para nosotros, la iglesia.
Esto no está constituido ni para los demonios, esto no está constituido para las maldiciones, esto está constituido para nosotros. Es como si Dios hubiera dicho, no es como si lo hubiera dicho, deme la libertad para traducir esto a lo que yo estoy entendiendo. Dios dijo: quiero crear un digno representante que no tiene nada que ver con esta hueste angelical. No se parecen en nada. Esta gente va a cargar mi propia vida. Esta gente va a cargar mi propia naturaleza. Con razón, 1/4 parte de los ángeles dijeron: no puede ser. Nosotros estamos aquí primero que esos que tú vas a hacer. Es imposible que ellos puedan tener más rango que nosotros. Pero como Dios lo hace por su propia voluntad y no le tiene que pedir permiso a nadie, no tiene que buscar un voto para ver si los ángeles estaban de acuerdo, a ver si había una mayoría. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace y se acabó. Por eso en este reino no es democrático. Él está diciendo cómo, por qué, cuándo y con quién. Y lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer no es a discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hemos sido llamados a obedecer las directrices de este bendito rey. Cuando usted mira contra aquello que Satanás viene, notará que hay una resistencia a lo que ellos pudieron haber heredado. Pero a Dios le plujo compartir su trono no con los ángeles. Es más, le dice a los ángeles: ustedes le van a servir a ellos. Permítame bajarlo acá un poquito más entendible, ¿no? Es como cuando usted tiene un líder y ese líder en la congregación lleva 20 años y de repente usted le dice: ¿sabes qué? Yo vi y entiendo por el Espíritu que esta persona es la persona que debe de ahora de estar ejerciendo esa función. ¿Usted cree que poca gente le dice: no, yo también lo he entendido, dejémosle la plataforma porque parece ser que tú entiendes qué es lo que quieres hacer y yo estoy aquí como un mero servidor? No, en la mayoría de las congregaciones se divide. ¿Cómo va a ser este que lleva menos tiempo que yo? Pues imagínense, en las huestes angelicales el tipo había sido creado primero, a él lo habían puesto primero, tenía rango, tenía privilegio, y de repente a Dios se le ocurre hacer una magna creación que no se parece a ningún otro orden. Ellos serían llamados y destinarios a ministrarle a los herederos de la salvación. Alguien aquí debería de saber que usted y yo somos algo diferente. Somos una magna creación del Padre para poderlo representar. El Padre crea todos los recursos que quiere, en los cuales sus hijos puedan vivir, operar, existir y manifestar y ser una representación digna de lo que ya en el cielo Dios tenía establecido. Había que transferirlo. Miren cómo el Señor utiliza estas dos frases para introducirnos a una dimensión que humanamente no es comprensible. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer y yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Ahora usted puede decir, el apóstol Basilio lo dijo, usted puede decir: sí, pero ese era Dios en la carne, por lo tanto él tenía poderes que nosotros no tenemos. No, porque si no, no es un digno representante de salvar. Él no podía excedernos en capacidad, porque entonces nos hubiera engañado, nos hubiera hecho creer algo que sería imposible. Sí, por supuesto, si Él era Jesucristo, lo podía hacer. Era Dios hecho carne. El cuerpo conteniéndolo, limitándolo, procesándolo. Como hijo aprendió la obediencia, fue procesado en todo para que hoy tú tengas un sumo sacerdote que se compara
padece. Los hombres te eliminan, pero el sumo sacerdote creado según un nuevo orden te dice: te entiendo, yo no cometí el pecado tuyo, pero morí por ti como si yo hubiera sido el pecador. Yo no adulteré, pero sufrí el pecado del adulterio. Yo no forniqué, pero fui crucificado como un fornicario. Alguien aquí debería de entender que aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Diga conmigo: en Él. Aquel que no tuvo necesidad, aquel que no cometió falta, aquel que no cometió pecado, ahora nos convoca para sí mismo y te justifica, te redime. Tu sabiduría, tu redención, ahora es el lugar donde tú y yo encontramos identificación plena, sanidad total, restauración completa, para poder decir: somos la justicia de Dios en Cristo. Alguien le puede preguntar: mira, ¿y qué es eso de la justicia de Dios? Tú le dices: mira, mami, yo estaba muerto en delitos y en pecado. Tú quieres confundir a alguien, dile: yo soy un trofeo de la gracia de Dios. Usted sabe lo que son los trofeos, ¿no? En los trofeos la gente se gloria de los logros que han tenido. En los trofeos usted los pone. Usted nunca pone un trofeo en un closet, ¿sí o no? Nunca. Usted lo pone donde la gente lo vea, para que cuando la gente lo vea diga: wow. ¿Y qué fue lo que tú te ganaste ahí? Pues el trofeo de Dios en Cristo, el trofeo de Dios en Cristo es que usted y yo somos el display de la gracia, de la misericordia, de la bondad, que no tuvo en cuenta nuestros pecados, y cuando aún éramos pecadores murió por nosotros, para que podamos ahora ser dignos representantes de aquel que me amó y me llamó por su nombre. Y eso es para que se manifieste en la tierra. El cielo no necesita pecadores salvos, ni todos los rollos que nosotros nos inventamos en los funerales, que Dios necesita flores en su jardín. ¿Qué? Diga conmigo: es para manifestarse aquí. La pregunta que habría que hacerle al texto es: ¿por qué? ¿Por qué Dios ha propuesto y ha diseñado hacerlo de esta manera? Ahora, si entendemos que los propósitos que Dios ha preparado para nosotros en la tierra ya habían sido terminados desde antes que la tierra existiese, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo que Dios no dijo: uy, Adán, ¿por qué hiciste eso, Adán? Ahora me vas a poner a pensar otra vez. Me tomó tanto tiempo hacer tu diseño y mira ahora. No, porque todo de lo que Dios procede ya está terminado. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que es una manifestación de un diseño. Ay, estoy en la introducción, esto me pone bueno. Oiga, si el propósito que Dios se había propuesto en sí mismo, ¿lo dice la Biblia o no? Que Él se había propuesto en sí mismo por su puro beneplácito. Se lo voy a traducir al idioma de español puertorriqueño: porque a Dios le dio la pura gana. Si ese propósito para nosotros en la tierra ya había sido terminado antes que la tierra hubiera sido creada, entonces la formación, diseño, creación del planeta, sus galaxias, sus órbitas, todo lo que ellas contienen, está destinada a manifestar el diseño de Dios. Por eso es que la tierra y su plenitud es ¿de quién? Del Señor.
del Señor y existe para el placer de Dios. Y lo que Él quiere hacer, lo hace por su propio deleite, porque le trae placer. Pero en el amor de Dios no hay envidia. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Diferente a nuestro amor, que es condicional. Te amo mientras tú. El amor de Dios no es así. El amor de Dios, cuando el sujeto a quien Dios ama se le pone complicado, la forma de Dios trabajar con ese sujeto no es eliminándolo, es amándolo más. Usted tiene que entender este principio. Por eso es que el amor de Dios es extenso. No lo podemos comprender. Se nos hace difícil poder entrar en esa mentalidad con seres limitados que nos lastimamos, nos herimos. Yo te voy a amar, pero no se te ocurra hacerme esto, porque al momento que me haces esto ya dejaste de poder partir. No, Dios no. Dios dice: me fallaste, te voy a amar más, porque te voy a convencer, no con castigo, te voy a convencer amándote, te voy a convencer. Por eso es que la paciencia de Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Mientras más difícil se ponga, mire lo que dice la Biblia: donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Por eso la religión te dice: cuando tú le fallas a Dios, Dios se aparte de ti. Y el evangelio te dice: aun cuando le has fallado a Dios, Dios te va a perseguir, te va a traer, te va a reconciliar con Él, te va a restaurar. Alguien aquí debe de saber que tu pecado no te descalifica, porque tu llamado antecede. Y alguna mente carnal inmediatamente dice: ¿tú ves? Por eso el mensaje de esa gente de gracia lo que invita a la gente es a pecar. Carnal, interpretando algo por la mente humana. La gracia no te invita a pecar. La gracia te invita a agradecer. Porque ¿cómo podemos nosotros reconciliar tanto amor? ¿Qué podemos hacer para pagárselo a Dios, sino solamente habiendo recibido un reino inconmovible, servir con agradecimiento? Alguien aquí debería de saber que la gracia es suficiente para alejarte del pecado, para sacarte del adulterio, para moverte de la iniquidad, para los negocios fatulos. La gracia no te lleva a pecar. La gracia te santifica, la gracia te preserva, la gracia te regresa al orden. Y ahorita voy a explicar por qué. Por lo tanto, la tierra existe, diga conmigo, para que el placer de Dios se manifieste. Si esto no lo entendemos, entonces los eventos de la Escritura se prestan para interpretación humana. Y creo que Juan estaba manejando ese principio de una manera espectacular. Él lo llamó descongelar cosas que están ahí frisadas, para que se puedan convertir en pan para nosotros en esta generación. Yo voy a trabajar con ese principio desde una perspectiva diferente. Lo que quiero que veamos es que los eventos de la Escritura no están diseñados para que nosotros tengamos una secuencia de historia bíblica. No es porque la historia de Daniel con los muchachos en el foso es para niños de 4 a 6 años. Diga conmigo: sombras de realidades eternas. Pero dígalo con un poquito más de convicción, que yo sé que todavía no lo entiende. Diga: sombras de realidades eternas. Juan le llamó decodificarlo para sacar un principio de sabiduría para poderlo establecer en el hoy nuestro. Porque a mí no me sirve nada en conocer que dónde estuvo Daniel si no puedo entender qué representación eso tiene en el mundo espiritual en el cual él me llama a administrar. La Biblia utiliza un vocabulario muy particular cuando quiere ayudarnos a comprender qué cosas ya están establecidas, pero que no ha llegado el tiempo para que se manifiesten en la tierra. La Biblia le llama eso sombra, figura y tipo. Entienda este principio. Diga conmigo: sombra, figura y tipo.
Me explico. Cuando Dios crea a la mujer, la crea ¿de dónde? Del costado del varón, ¿correcto? Cuando ella nace, y no quiero, cuando ella es creada, dice la escritura, los dos se llaman Adán. Eva es el nombre post caída. Adán es el nombre representativo del hijo que Dios está estableciendo en la tierra como su representante. Si nosotros dejamos ese evento aislado allí, lo podemos interpretar humanamente y podemos decir qué lindo, allí nos está hablando del matrimonio, nos está hablando, y todas esas cosas tienen su aplicación propia, pero lo que está pasando detrás de todo eso es mucho más trascendental de lo que se ve a simple vista. Va mucho más allá, porque cuando Pablo recoge precisamente esto, él dice que por el pecado de uno entró la muerte a todos, pero por la obediencia de uno los muchos han sido justificados. No así, oiga, no así con el primer Adán, el cual era figura del que había. Ay, 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 ay. Esto se va a poner bueno. El cual era, diga conmigo, figura. Por lo tanto, lo que está sucediendo allí tiene una antesala. Tiene algo que ya estaba establecido. Tiene algo que ya se había acordado. Por eso es que el cordero inmolado no se escoge después que Adán peca, sino desde antes de la fundación del mundo. Adán era un representante de una figura que vendría para reunir todas las cosas, las que están arriba como las que están abajo, en un solo hijo que redimiría al primer Adán. Pero en el postrer Adán todas las cosas serían resumidas en la dispensación correcta, el cual era figura. Por lo tanto, Adán era una sombra. Y cuando usted estudia, y esto es una buena asignación, estudie toda la dinámica que se da entre Adán y Eva: creación, forma, proceso, determinación de Dios, naturaleza. Mírela, porque Pablo también recoge esto y dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. ¿Será que lo que estaba sucediendo en el Edén a manera de sombra era algo que ya Dios se había propuesto en la eternidad, pero que todavía no había llegado el tiempo para manifestarse? ¿Será que usted y yo ahora en esta dispensación gloriosa de que ya no vivimos buscando qué dice la sombra, sino que entendemos lo que la sombra representaba? Podemos alimentarnos no de lo que la sombra provee, sino de lo que la sombra representaba, que era la misma sustancia y esencia y naturaleza de un propósito que había sido escondido, pero que en el tiempo correcto Dios lo dio a conocer, que los judíos y los gentiles serían un solo cuerpo para manifestar la naturaleza del Padre. Por lo tanto, si aceptamos que nada en la tierra sucede que primero no fue establecido en el cielo, podemos entonces entender, porque el libro de Hebreos dice: el tabernáculo no hecho de manos, sino el celestial. Podemos entender entonces que Adán era figura del que había de venir. Podemos entender entonces que el cordero era una sombra del cordero que habría de venir, que el templo era una figura del verdadero templo que está sentado en esta silla, que se estaría edificando con piedras vivas, que el aceite que allá se hablaba es ahora el espíritu que a nosotros nos gobierna. Alguien aquí debería de poder entender que usted no está viviendo en la sombra, a usted y yo estamos viviendo en la realidad.
ojo. Si la sombra quería enseñarnos y dejarnos una imagen para poderla entender, porque hay un principio que esto establece, que en Dios lo segundo explica lo primero. Lo voy a repetir. Lo segundo explica lo primero. La razón por la cual mucha gente todavía se visten de levita. Yo dije eso. Sí, yo lo dije. Y por las cuales cargan y las pasan por el medio. Y la gente siente la presencia de Dios. La gente, por las razones por las cuales todavía hay que socar un cuerno seco, que a veces huele más mal que otra cosa por la saliva que le dejan adentro, para que la presencia de Dios baje. La razón por la cual todo eso la gente todavía lo necesita es porque no han habido quien le diga que ya esa sombra pasó. Por eso lo que Dios está levantando en este tiempo es un ministerio de definición. Es un ministerio que trae precisión, que la gente no va a estar buscando qué toco, qué siento, qué me dan, sino que manifiesto, que expreso, porque ya lo llevo por dentro. Alguien aquí debería de saber que la sombra ya pasó. Por lo tanto, si de la figura Dios sacó a una mujer, quiere decir que Dios puede meter una mujer en la esencia. Porque lo segundo explica lo primero. Dios pudo haber creado a Eva de cualquier forma, pero le dio la gana de sacarla de Adán, porque de ahí era de donde sacaría a su propia esposa. Y lo segundo explica lo primero. Por eso el apóstol, autor de la carta a los hebreos, dice: porque habiendo establecido el nuevo pacto, el primero ya caducó, porque el segundo explicó el primero. Ahora yo no estoy esperando que construyan un templo en Jerusalén. Yo estoy ahora trabajando en la edificación del templo que aquel templo representaba en forma. Yo sé que a algunos el instituto bíblico se le está saliendo por los oídos. Y todas las dispensaciones se les configuraron. Pero hasta que uno no entiende sombra, figura y tipo, no va a decodificar esto correctamente. Por eso el vocabulario del Antiguo Testamento es futurístico, lo que viene, lo que vendrá, lo que se manifestará, la simiente que viene, el día del Señor, el día terrible. Y todo eso, diga conmigo, era una sombra. El cordero era una sombra. Las vestiduras eran una sombra. El sacerdote era una sombra. El tabernáculo era una sombra. El lugar santo era una sombra. El atrio era una sombra. El santísimo era una sombra. Todo aquello era una sombra de una realidad existente, pero que no se había manifestado en el tiempo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el nacido de mujer bajo la ley, en otras palabras, llegó el momento preciso en la economía de Dios para que se haga una realidad visible lo que siempre existió en lo invisible. Ha llegado el tiempo de la iglesia. No estar esperando un mejor día, ya ese día llegó. No estar esperando una mejor temporada. Esta es la dispensación donde todo se nos ha entregado. Y donde ahora no estoy buscando a ver quién me unge con aceite para ver si siento el Espíritu de Dios, sino que soy el tabernáculo donde Él mora. Es más, usted no necesita que le unten aceite. Usted es el aceite que la gente necesita. Esta dispensación, que es una nueva, diga conmigo, economía. Si esta no se entiende, vamos a tener problemas en operar en ella. Toda economía tiene que ser sostenida por el sistema que la genera. Toda. ¿Por qué nuestros sistemas financieros colapsan? Porque quien lo diseña es una persona
o son gobiernos que no son perfectos. Por lo tanto, cualquier cosa que un imperfecto crea está destinada a malfuncionar en algún momento. Por lo tanto, todo lo que se requiere para que una economía trabaje tiene que ser dispensado por la naturaleza que lo genera. Por eso esta nueva economía, nueva dispensación, no nace de la carne, sino es una economía del espíritu. Porque lo que la carne produce, la carne sostiene, pero lo que el espíritu produce. Por eso usted no nació de nuevo en su mente, ni nació de nuevo en su cuerpo. Al momento de usted nacer de nuevo se quedó con las mismas dolencias, con los mismos pensamientos, porque eso no es lo que nace de nuevo. Lo que nace de nuevo es la esencia que fue creada según la imagen y la semejanza de Dios. Ahí es donde la vida de Cristo está impartida. Desde ahí es de donde el gobierno opera. Ahí nosotros es que empezamos a permitir que haya una reconfiguración, donde en el viejo hombre vivíamos apasionados con los vicios de la carne, queriendo decir toda la configuración de un sistema caído que producía placeres en nosotros. Ahora deleitarnos según un nuevo hombre que ha sido creado según la imagen de Cristo. Señoras y señores, eso se ve bien en el papel, pero traerlo a la realidad es otra cosa. Por eso es que no se puede hacer en la carne. Por eso es que usted no puede orar para ser más santo. Usted ora porque ya lo han santificado. Por eso es que usted no vigila para encontrarse con Dios. Si usted quiere pasar un tiempo de oración a través de la noche, es porque ya Dios se encontró contigo. Alguien aquí me estará entendiendo. Y a veces nosotros tratamos de sostener en la carne lo que solamente se puede sostener en el espíritu. Por eso hay tanta gente frustrada, sentado en las bancas, no saben si han orado suficiente, no saben si han creído suficiente, no saben si han pactado suficiente. Y como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, lo que hace falta es que alguien les señale la falta para que ellos se sientan más miserables. Pero tú no te vas jamás a someter a esa basura religiosa. Tú vas a entender quién tú eres en Cristo, qué identidad tú posees, qué naturaleza a ti te gobierna. Yo no oro para que Dios me santifique. Yo oro porque ya he sido santificado. Y desde una santificación completa estoy ahora manifestando quién verdaderamente somos. Uy, ese proceso la Escritura lo llama la renovación de vuestro, que no es saber Biblia, es alinearnos al orden. ¿Cuál ha sido el orden? La alteración de que ahora el alma no es la gobernante, sino el espíritu. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Por lo tanto, ahora mi gobierno empieza no sujetando demonios en los montes, sino sujetando pensamientos en mi mente, sujetando argumentos que se levantan contra la obediencia de Cristo, castigando toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando el pensamiento del viejo hombre te dice, tú ves, si Dios te amara no estarías pasando por eso, le dices, te equivocaste, pensamiento inmundo, porque Él me ama no por lo que yo estoy pasando ni por lo que yo he hecho, sino por lo que el Hijo pasó y por lo que el Hijo hizo. Y ahora yo estoy en el Hijo, no estoy obrando en mi carne. Y la economía que me sostiene se llama la gracia. La gracia es más que favor inmerecido. Esa es la definición básica y fundamental para entender el primer paso de la gracia. La gracia no solamente te introduce, la gracia te mantiene, te preserva y te madura. La gracia te expone, la gracia te sostiene cuando tu carne no puede más. La gracia te dice, Dios está contigo. La gracia deja de ser para ti un mensaje teológico y se convierte en la vida en una nueva economía. Por eso que para que la gracia opere, todo tiene que ser nuevo. El problema con nosotros es que tenemos una mezcla entre la sombra y la realidad. Para sentir a Dios tenemos que ver, sentir y tocar algo.
pero no podemos vivir a Dios que ya lo tenemos por dentro. Por eso es que tenemos que salir de la sombra. Dale un codazo a alguien y dile: hay que salir de la sombra, hay que salir de la sombra. Si el reino se va a manifestar desde la realidad, no en la sombra que ya caducó. Esta nueva economía requiere, y con esto empiezo a terminar, que todo sea nuevo. O sea, Dios no nos está rehabilitando, hermano. Esto no es un programa de 12 pasos de rehabilitación evangélica, donde antes usted hacía cosas malas y ahora hace cosas menos malas. Esta dimensión que ya está completa, terminada y establecida, funciona dentro de una economía totalmente nueva. Ojo, nuevo pacto, nuevamente, nuevo sacerdocio, nuevo espíritu, nuevo orden, nueva economía, nuevo templo. Todo es hecho ¿qué? Nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, un rehabilitado es. No. Una persona mejor que antes es. No. Es una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas están siendo hechas nuevas. Bienvenidos al orden donde todo es nuevo, donde todo está terminado, donde todo está establecido. La iglesia operará en la manifestación de lo que ya Dios ha establecido y no en los inventos que nosotros tengamos. Yo veo para Honduras el surgir de una iglesia con una mentalidad de reino. Para que esto se dé, el reino entonces trabaja con un orden de procesamiento. Y ahora sí que termino. Pablo dice: y ustedes conocen del plan de Dios acerca de la gracia en relación a ustedes, hablándole a los gentiles en Efesios. Y cómo a mí se me confió esta administración. La pregunta es: ¿por qué se le confía a él y no se le confió a Pedro? Porque empezó con Pedro, ¿o no? Seguro que empezó con Pedro. Pero en el reino, el orden administrativo está muy ligado a los procesos del hijo que está madurando. Y si usted va a traer a un administrador de la gracia, lo tiene que haber pasado por uno de los más recios fariseos. Usted no puede administrar lo que usted mismo no entiende que se le confiere por gracia, porque luego llega a creer que fue por algo que usted hizo. Por eso los dones no se administran basado en cuánto yo oro, hago o doy, sino que se dan y se reparten según el Espíritu quiere. Por eso usted nunca se podrá gloriar de un don, porque el don es un regalo de la gracia. Ojo, que no está condicionado a tu hacer, sino a lo que Él hizo para nosotros. Por eso el que entiende el don de la gracia no se enorgullece, porque precisamente eso es la gracia, un golpe contra el orgullo humano. Que tú no te puedes gloriar que tienes un don de sanidad porque oras mucho, porque tú sabes que hay veces que no has orado mucho y Dios ha sanado enfermos. Por lo tanto, no te puedes venir a gloriar que el don es porque tú oras y ayunas mucho. No has entendido entonces la gracia, y lo que estás llevando a la gente es a la sombra, a una mentalidad acusada que continuamente los está poniendo a ser mejores en su propia fuerza y no a descansar en la obra perfecta y completa y ser dirigidos por el Espíritu a la madurez. Por lo tanto, Dios procesa a Pablo. Y cuando usted mira, se lo voy a dar acá, porque lo tengo aquí apuntadito y no quiero violar este principio diciendo solamente una parte. Note esto, porque esto nos va a ayudar en un momento.
Note esto. Oiga, deme un minutito. Deme un minutito. Un minutito. Su formación como judío, su ciudadanía romana, su desplazamiento para aprender a los pies de Gamaliel, su profesión como hacedor de tienda, su encuentro con Cristo, su revelación del nuevo pacto y su envío como asignación apostólica ratifica que Dios prepara a sus escogidos y los empodera para que cuando llegue el tiempo de manifestar algo en la tierra puedan funcionar efectivamente en la administración de la gracia. Por lo tanto, llegará un momento donde tú no serás un predicador de la gracia, tú serás la gracia que Dios envía para que la administres en los lugares más complejos y difíciles que los sistemas de este mundo no han podido resolver, pero que tú y yo tenemos la clave que trae orden a la vida del ser humano. Esos procesos no se dan en templos, se dan en las experiencias de la vida. Por eso no me digas todas las cosas buenas que tú has hecho nada más, sino que has podido superar a través de la vida, porque esa es la credencial que te deja por sentado de que la gracia para ti no fue un mensaje, sino fue una vivencia en esta nueva economía. Estos procesos están marcados en la Escritura con procesos de tinieblas a la luz. Todo proceso en Dios comienza con una temporada oscura que eventualmente sale a la luz. Por eso la Biblia comienza diciendo: y fue la tarde y la mañana el primer día. La noche antecede a la claridad del día. Por eso es que antes de Job ser prosperado en todo, pasó por la noche oscura de su alma. Por eso es que todos los personajes que usted ve en la Escritura, usted puede decir que terrible por las pruebas que pasaron. Diga conmigo, aquello era una sombra, para podernos enseñar cómo los hijos en ocasiones son procesados para poder llegar a nuevos estados de madurez. Por eso no es tan importante cómo tú entras al desierto. Tú podrás entrar al desierto de muchas formas. En el caso de Jesús, Él fue al desierto porque el Espíritu lo llevó, pero salió en el desierto predicando en el poder del Espíritu. No importa por qué prueba tú has pasado, la pregunta es cómo saliste de ella, qué estás aprendiendo, qué fue lo que se te impartió, que la gente ahora puede escuchar de ti después que hayas pasado por la noche oscura de tu alma. En vez de quedarte resentido, amargado, lastimado, empiezas a decir: gracias, Padre, porque a través de esto he madurado, he podido entender y comprender que a mayores cosas tú me estás llevando, introduciendo. Bienvenido a la escuela del Espíritu, donde te están procesando de ser un infante, de pasar por una adolescencia, a poder ser un hijo maduro que administre los asuntos de su Padre. Por lo tanto, tu prueba, tu lucha, tu conflicto, cuando la procesas a través del reino, notarás que era parte de algo que quizás no tenía que pasar, pero que ya pasó. Y Dios la redimió para impartirte algo que en esta temporada necesitas manifestar. El Señor entró al sistema y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero allí llegó la luz y las tinieblas no pudieron prevalecer. Usted y yo, antes de llegar a este planeta, fuimos 9 meses incubados en la oscuridad para traer a la luz. En el Espíritu, las luchas, pruebas, conflictos y tribulaciones no son para descalificarte, son para promoverte a una nueva dimensión de orden y de gobierno. Si estás hoy pasando por la prueba más violenta de tu vida, no desmayes. Sigue haciendo el bien, primeramente a la familia de la fe, porque a su tiempo cosecharás. Lo que se siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero lo que se siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No desmayes, no te resientas, no te endurezcas,
No cierres tu vida a poder servir, a amar, a contribuir, a colaborar. El que uno te haya hecho daño no significa que todos son malos. El que alguien te haya traicionado no quiere decir que siempre te traicionará. Entiende que estamos siendo procesados como hijos maduros. Porque el gemir de este planeta no es para que los evangélicos hagan protesta, es para que los hijos se manifiesten. Y Dios está en el interés de que sus hijos maduren. El problema no es que lo que te están pasando es para probar si tú eres hijo o no es hijo. Eso es una tentación. Es el truco viejo del enemigo. Dios resolvió ese problema. Para Él tú eres su hijo, madures o no madures. ¿Me explico? Si tú eres su hijo. ¿O acaso usted no tiene hijos más maduros que otros? Seguro, pero usted le confía a sus hijos inmaduros lo que le puede confiar a un hijo maduro. No. Bueno, esto es una sombra de la realidad del mundo espiritual. A los hijos que maduran, el padre le puede confiar, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando ese hijo llega a madurar, es un mayordomo que se le confían los asuntos y los negocios de la casa de su padre. Desafío 2014. Vamos a expandir el reino por toda Honduras, por toda Latinoamérica. Que se proclame a los cuatro vientos que la iglesia de Cristo es real y Dios está cumpliendo su propósito en ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.